Soy Alejandro Duarte y amigos de Somos Calderón, les damos la bienvenida a esta sección dentro de Martes de Terror, donde hablamos de un tema muy interesante en el mundo paranormal y al final, a modo editorial, damos nuestra opinión del tema. Esto es Martes de Terror Editoriales, Juegos Malditos. Pues sí, como dijimos en la introducción, el tema del Martes de Terror de hoy, de la editorial del Martes de Terror de hoy, son los juegos malditos. Vamos a hablar en particular de 3 juegos y vamos a explicar qué los hace malditos. Pero para no confundirnos, y creo que es lo más necesario antes de empezar, vamos a aclarar qué es maldito, de dónde viene el significado y por qué estos juegos de los que vamos a hablar son malditos y otros juegos no lo son. ¿Qué son los juegos malditos? Hay muchísimas creencias sobre que los juegos malditos son aquellos que tienen una casualidad de muerte, de daño. Pero para poder diferenciar los juegos malditos, tenemos que ver la palabra maldito desde su definición religiosa. Si cogemos un diccionario y cogemos el adjetivo maldito o maldita, es un nombre masculino y femenino, que es una persona castigada por la justicia divina. Los malditos sufren las penas del infierno, condenados al fuego eterno. Entonces, basándonos en la definición religiosa, los juegos malditos son aquellos no que puedan tener un efecto peligroso, sino que, bajo la postura católica, son contrarias al respeto que se debe tener a Dios, porque encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres. Es decir, juegos donde la causa es la muerte, como la ballena azul o la ruleta rusa, no son juegos malditos. Estamos hablando de juegos malditos a aquellos que tienen una connotación religiosa. No estamos hablando de juegos malditos como Polybius, donde realmente sí se podría decir que tiene algo de paranormal o extraño, porque causa efectos contrarios a la persona que lo juega. Pero se supone que eso es porque alguien quiso experimentar con tu mente. Es decir, aquí el maldito es el que hizo el juego, no el juego como tal. Otra vez, basándonos en la definición, una persona maldita es una persona que es rechazada por la sociedad. Siguiendo entonces estos conceptos que hemos dado y bajo el significado al que nos hemos acercado, los juegos malditos son aquellos que se acercan o se acercaban o buscaban el conocimiento del futuro, la invitación a entes o apertura de portales, y los juegos que eran rituales para mejorar la suerte o para mejorar nuestra propia religiosidad. Estos se convirtieron en perseguidos por la nueva religión. Es tan simple como que en nuestro conocimiento, en nuestra religiosidad, cuando pasamos por el lado de una iglesia, muchas personas se persignan. Hagan de cuenta que de pronto llegase una nueva religión y dijese que eso está prohibido, que eso está mal. Exactamente le pasó lo mismo a estas personas, por lo que personas que no querían perder su ritualidad, su religiosidad, que no querían ser adoctrinados de manera escondida, comenzaron o siguieron practicando estas cosas que terminaron llamándose juegos malditos porque eran prohibidos. Vamos a empezar entonces hablando con un juego que es muy popular y es el juego del escondite. Es interesante pensar que esto sea un juego maldito, pero hay que hablar tiempos atrás. En tiempos atrás lo que se hacía con este juego era ofrendársele a uno mismo a un dios. Se dice, y esto solamente son tratados o hipótesis antropológicas, yo no las puedo demostrar, pero lo que me encontré fue muy interesante. Se dice que su inicio puede ser yoruba o puede ser chino. También se dice que puede ser desde la mitología griega, que se habla del ofrendamiento a un dios. Es decir, Zeus jugaba con sus amantes a las escondidas, y a la mujer que encontraba era la mujer a la que le daba, digamos, el beneplácito de estar con él y de darle un hijo. Ya sabemos que Zeus en la mitología griega era bastante trabajador, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso es muy interesante, pero no se puede demostrar, simplemente son hipótesis antropológicas, igual que el inicio chino.
La que más me llamó la atención y tiene mucho que ver con algo espiritual es el significado que le da la religión yoruba. Se dice que el juego en realidad se llamaba Ori, ya que la idea era invitar a una deidad a encontrarte. Uno era el elegido para contar hasta un número, digamos hasta el 50, por dar un ejemplo, de cara a la pared. Cuando terminaba de contar, hacía la invitación al ente, al orisha. Ori, se le gritaba, se le pedía por venir. La idea era que la persona que terminaba de contar empezaba a buscar a la gente. La invitación a Ori era una protección a los que estaban escondidos. ¿Qué significaba esto? Que si yo te encontraba, tú te habías escondido, yo había contado y yo te encontraba, significaba que Ori no te había protegido a ti, no habías estado bajo el manto de Ori. A las personas que yo no encontraba y terminaban cerca de la pared, riéndose felices, era porque Ori los había alumbrado, el orisha. Es así de simple. Obviamente, al prohibir esto, al llegar a una religión a adoctrinarte nueva, al acabarte con tus creencias, con tus dioses y todo esto, se empezó a convertir este juego en otros aspectos y también se empezaron a inventar cosas sobre este juego para hacerlo un poco más peligroso, más maquiavélico, más demoníaco. Y se inventó o se empezó a hablar de un juego muy interesante entre los juegos malditos que se llama No Mires Atrás. El juego de No Mires Atrás es interesante porque realmente tú estás invitando a un montón de de entidades del bajo astral a jugar contigo. La idea del juego, voy a hablar muy someramente de las reglas, pero ustedes lo pueden encontrar en internet si quieren saber más de él. No digo bien las reglas porque no quiero que después alguien diga que es que yo los invité a jugar y si les pasa algo, pues no nos vamos a hacer responsables. La idea del juego es que supuestamente tú tienes que buscar un lugar, una casona vieja y abandonada, porque según las creencias, y creo que eso todos lo sabemos, esas casas están llenas de entidades. Yo no lo creo, creo que si las entidades son tan poderosas pueden estar en cualquier lado, no tienen por qué estar solo en la casona vieja y abandonada. Pero en fin, el juego habla de eso. No Mires Atrás habla de que tienes que jugar, escribir en post-its, en pedazos de papel, la invitación al juego. El juego comienza, bienvenidos todos al juego de No Mires Atrás. El juego comienza a las 8 de la noche, termina a las 9 de la noche. No es recomendable que se ponga un poquito de tiempo, o sea, el tiempo no es obligatorio, tú pones el tiempo que quieras, pero no es recomendable que el tiempo sea muy corto, porque si es muy corto, de pronto no da resultado y no alcanzas a sentir la emoción del juego, ni que sea muy largo, y ya les explico por qué el tiempo no tiene que ser muy exagerado. Tú coges esa invitación, la escribes en varios papeles y la vas pegando en todos los portales de la casa, es decir, las puertas donde podrían entrar, o digamos se va a convertir en el portal para que entren las ánimas, los entes, los demonios del bajo astral, y los pegas en todas las partes donde hay una puerta. Luego escoges un lugar, digamos agradable o grande para que entre mucha gente, y te vas a la esquina de dicha locación que has escogido, la sala de estar o lo que sea, y sin mirar atrás, sin poner cuidado, dices, va a comenzar el juego, repites las cosas, invitas a los entes, cierras los ojos y te quedas, digamos, mirando hacia la pared, muy quietecito. ¿Cuál es la gracia del juego? La gracia del juego es que supuestamente a las 8, cuando empieza el juego, empiezan a llegar los entes que has invitado, y empiezas a escuchar detrás de ti pasos, murmullos, susurros, gritos, quejidos, etcétera, etcétera. Es muy posible, supuestamente, que escuches cosas en tu oído. La gracia del juego es que tú no puedes mirar atrás. Tú vas a escuchar ruidos atrás de ti, y si tú llegas a voltear, a mirar lo que está pasando, lo que está sonando, si te llegas a asustar y sales corriendo, lo que sea, pierdes. Si pierdes el juego, pierdes tu alma, pierdes tu vida. Esa es la gracia supuestamente del juego, si se le puede llamar gracia a eso. Hablando obviamente desde un punto de vista de credibilidad, de que creemos en esto, el peligro está en que tú seas una persona muy nerviosa y al jugar esto, al primer ruido que escuches salgas corriendo, ahí perdiste. Por eso es que se habla de que el tiempo no puede ser muy extendido, que no es recomendable, que sea máximo 40 minutos lo que tú seas capaz de jugar, mejor media hora si puedes. Porque si juegas mucho, digamos, tú pones la invitación que desde las 8 de la noche empieza el juego y termina a las, 12 de la noche, imagínate tú de 8 a 12 quieto, cerrando los ojos, sin moverte ni nada, en una esquina de una casa. Es que es imposible físicamente hablando, y más si llega a funcionar y escuchamos ruidos o susurros detrás nuestros, pues
La adrenalina y el estrés que vamos a manejar es imposible de mantenernos quietos y vamos a perder el juego, por ende vamos a perder pues nuestra espiritualidad, nuestra alma, nuestra vida. Si esto es real, el juego de No Mires Atrás, la idea es que cuando termina la hora del juego que tú terminaste, que tú pusiste, perdón, cuando tú termines ese juego, das las gracias por haber jugado, cierras el ciclo y vas y recoges todos los post-it de las puertas, todos los avisitos que pusiste de la invitación del juego de las puertas. Si no lo recoges, si se te quedó alguno por fuera, quiere decir que al otro día va a volver a empezar el juego. Y si tú no estás en tu lugar, perdiste. Ahí es donde está la moralidad del juego maldito. Si tú juegas esto, si te atreves a jugar esto, además de que estás condenado obviamente al fuego eterno, vas a tener problemas si no lo hiciste bien y si no cerraste bien el ciclo. Del juego del escondite, del juego de No Mires Atrás, nace entonces un juego que creo yo es más popular a causa de las creepypastas, a causa del internet. Y es el juego que también es el juego de las escondidas, pero que ya le damos una versión un poco más, por llamarla así, mortal. Es el juego llamado Hitori Kakurenbo. El Hitori Kakurenbo trata de que yo cojo a este muñeco al que le doy propiedades físicas muy parecidas al ser humano, hago una ritualización sobre él, lo juego a las 3 de la mañana, que hay unas reglas muy explícitas, insisto, no las voy a dar, si quieren buscar en internet pueden hacerlo. Y estas reglas explícitas dicen también que tú tienes que meter al muñeco en una tina y te vas a contar. Y cuentas con cuchillo en mano, 1, 2, 3, no sé qué, y voy a buscarte, haces unas palabras, vas a buscarlo, obviamente tú vas a buscarlo a la tina. Si está en la tina, le dices, te encontré, lo coges y lo apuñalas. Y después dices, me toca a mí esconderme. Es una ritualización completa. Yo insisto en eso, si queremos creer en lo que nos ha enseñado el vudú, el candomblé y un montón de cosas, esto tiene que funcionar de alguna manera u otra, de manera energética o algo, si creemos en estas cosas. Entonces estamos hablando de que hacemos una ritualización, le damos la posibilidad a un ente de tomar, a un demonio del bajo astral, lo que sea, de tomar a este muñeco, le dejamos el cuchillo y nos vamos a esconder. La gracia es que si el Hitori Kakurenbo nos encuentra, nos apuñala, porque hace lo mismo que nosotros hicimos, te encontré y te apuñala. Entonces la consecuencia aquí es la muerte. Hay una consecuencia un poco más de advertencia que tiene el juego, y es que uno tiene que asegurarse de jugar esto en un lugar donde no haya nadie más. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a jugar eso, yo me escondo y el Hitori Kakurenbo me empieza a buscar, encuentra, por decir una cosa, tú vives con tu mamá y tu mamá está dormida, la encuentra y él no sabe que ella no está jugando y dice te encontré y la apuñala. Entonces ahí están las advertencias que tienen estos juegos, pero que realmente, y lo tengo que decir porque yo no encontré ningún inicio, antropológicamente hablando, no encontré un inicio de investigación o de hipótesis o nada de que esto nació en tales años y nació así o se hizo así, lo que demuestra que esto es más un invento de leyenda, un mito urbano o lo que ahora conocemos como creepypasta. Creo que para nosotros no es ningún misterio que llega un momento en el que perdemos a un ser querido, a un ser amado, y lo extrañamos. Creo que la mortalidad del ser humano es explícita. Todos sabemos que tenemos fecha de caducidad, si queremos hablarle así. Lo que no sabemos es cuándo es la fecha de caducidad, por lo que la verdad, no estamos nunca preparados para la muerte. En Día de Muertos, creo que es en México sobre todo, van a los cementerios a hacer una visita a sus familiares fallecidos y les dejan una ofrenda. La mayoría de veces es de pan, pero también hay ofrendas de cosas que a él le gustaban. Si él tocaba la guitarra, le dejan su guitarra, cosas así. Este juego del que voy a hablar, o de los juegos que voy a hablar, porque también ha evolucionado en miles de formas, trata más o menos de lo mismo. El juego comenzó como un ideal de llamar a una persona que yo extrañaba y que, para invitarlo a verlo, yo me paraba frente al espejo a cierta hora de la madrugada, solamente con luz de vela, le dejaba una ofrenda de algo que le gustara. Si fumaba mucho, le dejaba un cigarrillo prendido, por dar un ejemplo, y decía su nombre varias veces al espejo, y me quedaba mirando el espejo hasta que lo veía. Y esa era como la visita que él me hacía del más allá. El juego se fue, digamos, desencaminando. Ya no era que yo llamara a un ser querido que haya muerto, sino que ya llamaba a un ente en particular. El primero de los nombres que yo encontré, aunque hay muchísimos nombres en este juego, y hasta hay una película paródica que se llama Beetlejuice, que trata prácticamente de lo mismo, ya se van a dar cuenta, es el Bloody Mary. Bloody Mary es un juego en el que tú te paras frente al espejo
Dices Bloody Mary 3 veces y se supone que va a aparecer un ente que es un ente, no estamos hablando de un ser desencarnado, no estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de un demonio, estamos hablando del bajo astral, nada más y nada menos, demonios que poseen, demonios que hacen daño, etcétera, etcétera. Estamos hablando de abrir portales para darle la bienvenida a seres de otro universo. O sea, es bastante lógico que sea prohibido para quienes creen que al muerto hay que dejarlo muerto, al que descansa que descanse, el que está quieto, dejarlo quieto. Este juego empieza a través de los lugares donde se juega a cambiar de nombre y ya no es el Bloody Mary. Sobre todo en muchas partes de Latinoamérica este juego se conoce más es como Verónica, en el que tú te paras frente al espejo, dices el nombre de Verónica 7 veces y se supone que va a llegar el espíritu de una niña que fue asesinada en un colegio. Son historias que pasan de mito urbano a copiarse del otro juego, y así hay todos estos nombres y hay un montón de juegos con el nombre diferente de la persona. Insisto, hasta en South Park hicieron una parodia alguna vez de eso. Se los recomiendo mucho para que se den cuenta que esto ya tiene una creencia grande, porque en todas partes del mundo existe un juego parecido o algo. Sin embargo, el juego que a mí me parece más interesante de todos ellos se llama El Diablo en el Espejo. Juegas a las 3 de la mañana o 3:33 de la mañana. ¿Por qué a esas horas? Bueno, si quieren saber un poco más de estas horas, les invito a que vayan a ver este video de Martes de Terror que subimos de una investigación sobre esa hora. Te paras con velas oscuras, no puede ser una vela cualquiera, creo que tiene que ser un número exacto, creo que son 6, hablando de la numerología del demonio. Te paras frente al espejo a las horas que te estoy diciendo, te paras muy de cerca, no dejas de mirar tu reflejo, y mirando tu reflejo, mirándote a los ojos, mirando exactamente quieto y directo a lo que tienes que ver, invitas bajo una oración al diablo a entrar. Diablo en el espejo, estás bienvenido, este portal está para ti, etcétera, etcétera. A los pocos segundos supuestamente tú estás viéndote a la cara, estás viendo tu reflejo y vas a empezar a notar que el reflejo tuyo cambia, que le empiezan a salir los cachos, empiezas a ver cómo se demacra tu cara, etcétera, etcétera. Esto puede ser un juego visual a causa de la poca iluminación con la que estás jugando, o puede que sí sea el diablo que está ahí entrando y se está apoderando de tu alma. Hay muchos juegos que hacen o que juegan con la idea de que se puede saber algo del futuro. Son tan fáciles que tú tienes un cuaderno, unas tijeras y los pones en el medio. Una persona coge un pedazo de la tijera por este lado, la otra que está de frente a ti pone con el otro dedo, sujetan el cuaderno con las tijeras y empiezan a hacerle preguntas. Se supone que un ente entra a ese cuaderno y si gira hacia la izquierda es no, si gira hacia la derecha es sí. Hay un juego en especial muy conocido que es el que vamos a dejar para lo último, que yo creo que ustedes saben cuál es. Pero antes de terminar, quiero hablarles de otro juego, de estos juegos malditos sobre oráculos y sobre el conocimiento de la vida y todo lo demás mediante un ente al que invito a entrar, que es el que encontré. Bueno, hay muchos juegos, que es el juego de la copa, el juego de la moneda, etcétera, etcétera, pero este juego me pareció muy interesante. Se llama el juego del libro rojo. Tienes que tener un libro, no como este en el sentido del tamaño, como este en el sentido de lo antiguo. Este libro es bastante antiguo, con una carátula o portada de este estilo, dura, en cuerina. Pero la única diferencia de este libro con el juego del libro rojo es que este libro no es rojo. La portada tiene que ser roja. Este es café. Pero lo tengo para modo de ejemplo. La idea es que tú haces un ritual sobre el libro, lo pones en la mesa donde lo vas a jugar, lo que sea, y le haces un ritual de bienvenida a que un ente pueda meterse en este libro para darte las respuestas que necesitas. Con la mano izquierda empiezas a mover las hojas, las empiezas a pasar de manera paulatina, la vas cambiando, vas moviéndolas, y con este dedo arriba y los ojos cerrados haces la pregunta después de haber ritualizado el libro. La idea es que con ojos cerrados y mientras estás moviendo la mano, no dejar de moverla. Tiene que ser un libro grande y pesado porque de otra forma se te va a cerrar solo. Tú haces este movimiento y haces una pregunta. Voy a tener novia este mes, y bajas el dedo en un momento no exacto, en el momento en que tú quieras, donde supuestamente el que te está haciendo guiar hacia esa respuesta es un ente. Y vas a mirar
y vas a ver qué es lo que está señalando tu dedo, qué es la palabra que está utilizando. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que estaba haciendo, obviamente no lo hice bien porque no hice ni ritualización ni nada, pero aquí me salió recompensa, la palabra recompensa. Si yo no quiero creer que esa palabra tenga un sentido, tengo que volver a hacer la pregunta y hacerlo. Son 3 veces. Si en 3 veces me sale siempre una respuesta ambigua, por ejemplo aquí me sale danzando, una respuesta que yo no quiera creer, que es a mi pregunta, vuelvo y pregunto, ¿voy a tener novia este mes? Y otra vez, y bajo y dijera, me sale, qué interesante lo que aquí salió, bueno, es una coincidencia obviamente, pero me salió la palabra, ¿qué iba a decir el diablo? Pues, esto fue lo que, diablo pues, es lo que estoy señalando. Estoy leyendo, este libro es El Quijote de la Mancha por si acaso. La idea es que como yo veo que las preguntas no me están dando, que las respuestas no son a la pregunta que yo estoy haciendo, debo cerrar el libro y volver a ritualizarlo y volver a empezar. Y para terminar, obviamente quiero hablar del juego más popular de todos, el juego que tiene todas las cosas para ser maldito y para ser prohibitivo y para ser perverso y para ser malvado y para tener causalidades en vida y para tenerlas en muerte. El tablero Ouija tiene un origen impreciso. En la moda espiritista de hacia finales del siglo XIX, que dio lugar a una patente registrada el 28 de mayo de 1890, declarando al estadounidense Elijah Jefferson Bond como su inventor y a William H. A. Maupin y Charles W. Kennard como titulares, no está claro si Bond o los titulares inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas planchitas o tablas parlantes, como se les conocía en esa época. En todo caso, Kennard creó la empresa para la fabricación del tablero y comenzó a vender los primeros ejemplares en 1890. Kennard inventó asimismo el nombre Ouija, afirmando que era una palabra antigua egipcia que significaba mala suerte. Afirmaba que su origen se remontaba hasta el antiguo Egipto, aunque no presentó ninguna evidencia que probara tal afirmación. Posteriormente la patente fue vendida a William Fult, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Fult quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos oui y ja, que significan sí, en francés y alemán respectivamente. Actualmente otras empresas comercializan ese tablero que en inglés se llama Witchboard, tablero de bruja, y fue creado por la empresa MIS. El tablero Ouija tiene como objetivo el contacto con o sin entrar en un trance mental de las personas que participan en el juego con espíritus o almas en pena, personas y mascotas fallecidas e incluso con seres extraterrestres. Quiero hablar rápidamente, pues para los que no quieren creer eso, hay algo muy famoso que es el experimento Bayou. El experimento Bayou es un experimento realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban. No se formó ni una sola palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto demostraría que son los participantes quienes realmente crean las palabras, ya sea de manera voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver el tablero. Esto da pie a la teoría de acción ideomotriz, es decir, el movimiento del vaso o pieza que sirva de marcador o puntero se lograría mediante pequeñas presiones de los dedos de cada participante. Hay un líder, que es el que guía hacia lo que se quiere la respuesta, y de manera inconsciente los otros que están en el puntero se dejan guiar, se dejan llevar. Es así de simple. Puede ser cierto, puede que no sea cierto. En usted queda la conclusión. Para terminar y dar nuestro concepto editorial, yo creo que aquí lo más importante no es demostrar si existe o no existen estos juegos, no es demostrar si tienen veracidad o no tienen veracidad. Nosotros hablamos desde una parte investigativa antropológica donde quisimos hablar desde sus inicios y del por qué pudieron convertirse en juegos malditos. Uno nunca sabe ni uno nunca puede decir que estas cosas funcionan o no funcionan. Mi concepto, y esto no es más que una opinión personal, esto no es más que mala propaganda hacia una creencia antigua. La religión adoctrinadora quería acabar con estas religiones y tenía que acabarlas de alguna forma. Y qué mejor que diciendo esto puede pasar, te vas a condenar al fuego eterno, va a salir un demonio que te va a poseer, te va a pasar mal, te va a ir mal económicamente, te va a ir mal en la vida amorosa, etcétera, etcétera, etcétera.
y empezaron a crear miedos para que la gente no jugara o no hiciera cosas que eran rituales normales para ellos. Le doy a ustedes solamente un consejo: no se burlen de estos temas, no crean que porque pueden no pasar o suenen infantiles o porque hayan sido tan, y perdón la palabra que utilizar, prostituidas estas ideas en Hollywood, tenemos que burlarnos o creer que esto es una tontería. Yo creo que hay que coger las cosas con respeto y ya. Usted tiene sus creencias, respételas. Si usted cree en la vida eterna, no se meta con estas vainas porque se está condenando. Crean esas cosas y créanlo a carta cabal. Así de simple. Soy Alejandro Duarte, dándole las gracias por haber visto hasta el final este video de Juegos Malditos o Martes de Terror, la editorial. Diciéndoles que si quieren colaborar con nosotros hay una forma muy fácil de hacerla. La primera obviamente es suscribirse si no se han suscrito. Si no tienen cuenta de YouTube y están viendo esto, no tienen cuenta de Google, creen su cuenta de Google, métanse a YouTube, métanse donde estamos nosotros con su cuenta, que es muy fácil de crear y es gratis. Se meten, se suscriben y ahí ya pueden darnos like, comentar debajo del video y compartirlo. Le agradeceríamos muchísimo si hacen esto porque queremos crecer como canal y queremos darles a ustedes estos contenidos cada vez mejores. También, para ayudarnos, le dan a la campanita si ya están suscritos para que YouTube les recuerde y les notifique cada que subimos un nuevo video o hagamos un en vivo. Y que esperamos que esta noche descansen en paz. Gracias.